Muy buenas tardes. Hoy nos complace presentarles la charla de apertura en celebración del Mes de la Mujer, a cargo de la historiadora Teresa Fernández Soneira. La doctora Fernández es autora de 9 libros e innumerables artículos sobre diferentes aspectos de la historia de Cuba, como el tema que hoy nos ocupa. Ha sido galardonada por numerosas instituciones culturales, entre estas la American Library Association, la Fundación Padre Félix Varela de Miami y el Instituto de Cultura Hispánica de Houston, Texas. Recientemente salió a la luz su libro La Bella Cubana, Rostros de Mujeres en la Cuba del siglo XIX. Su charla de hoy nos hablará de aspectos inéditos sobre las 7 hermanas de José Martí. Con mucho gusto le cedo la palabra a Teresa Fernández Soneira. Buenas noches, mi nombre es Teresa Fernández Soneira y en esta presentación nos vamos a remontar a Cuba, al siglo XIX, para compartir los dolores y las alegrías de la familia de José Martí Pérez, sobre todo de sus padres y sus 7 hermanas, tan desconocidas por los cubanos y el público en general. Siempre me he preguntado ¿por qué no nos las dieron a conocer durante la República? ¿Cómo no se enseñó en los colegios más sobre esta familia tan ilustre en la historia de Cuba? En mi afán por desenterrar mujeres del siglo XIX, he preparado esta presentación que espero disfruten. Agradezco al Centro Cultural Cubano de Nueva York, en especial a su directora, la señora Iraida Iturralde, por esta invitación que me hacen nuevamente para compartir con ustedes este pedazo de nuestra historia. La Habana de mediados del siglo XIX era una ciudad de pocos habitantes, sacudida ya por las conspiraciones y los desalientos de los criollos que querían liberarse del yugo español. A esa Habana llega Leonor Pérez Cabrera, nacida en Santa Cruz de Tenerife en 1828. Llega a fines de 1842, pues su padre, Antonio Pérez Monzón, quien es militar, pide un traslado a Cuba para ir a prestar sus servicios en el batallón de artillería de La Habana. Con él va toda la familia, su esposa Rita Cabrera Carrillo y las 3 hijas del matrimonio, Joaquina, Rita y Leonor. Leonor tiene 14 años. Sabe leer y escribir porque sus hermanas mayores le han enseñado los conceptos básicos de la educación, pues no es costumbre que una mujer estudie. Ese hervidero de descontento de los criollos con el régimen español hace que ya algunos cubanos prominentes se vayan al exilio, como Cirilo Villaverde, Martina Pierra, Emilia Casanova, Miguel y Emilia Teurbe Tolón y muchos más que conspiran desde el extranjero. Mariano Martí y Navarro había nacido en Valencia en 1815 y es requerido por las quintas a ir a Cuba. Las quintas eran lo que llamaban a los jóvenes que al cumplir mayoría de edad se iban a hacer el servicio militar obligatorio. Mariano tiene ya 29 años. Es un hombre maduro, de oficio cordelero, que reside en Barcelona, de donde parte para América. Deja atrás a su familia que reside en Valencia, sus padres Vicente Martí Guillot y Manuela Navarro Beltrán, así como sus hermanos Vicenta y Antonio. Mariano tiene un primo en La Habana que le ha escrito maravillas de Cuba. Pero pronto Mariano verá que no todo es tan maravilloso. Leopoldo O'Donnell, el capitán general de la isla, trata de aplacar y controlar la inconformidad y los brotes de conspiraciones. Jorge Mañach, en su libro fundamental, Martí el Apóstol, apunta que don Mariano era un hombre de baja estatura,
pero que en la madurez causaba una agradable impresión por su pulcritud, sus modales y seriedad, y que aparentaba ser un hombre en quien se podía confiar. Algunos historiadores dicen que Leonor y Mariano se conocieron en un baile, pero es mucho más probable que se conocieran en familia, ya que Rita, una hermana de Leonor, se había casado con Juan Martín Navarro, primo hermano de don Mariano. El amor nació entre ellos y el 7 de febrero de 1852 contraen matrimonio en la iglesia de Monserrate de La Habana, y el convite se celebra en la residencia de los padres de la novia en la calle Colón, como recogen los documentos del Archivo Nacional de Cuba. Los recién casados alquilan la casita de la calle de Paula número 41 junto con sus parientes Juan y Rita. Se instalan en el segundo piso del inmueble, aunque no sabemos exactamente cuándo sucedió esto. Algunos historiadores afirman que el matrimonio vivió en la cabaña por ser don Mariano sargento de artillería y se requería que residiera en la fortaleza. Sabemos que el primogénito nació en la enfermería del castillo, pero después la familia fue a vivir a la casa de Paula, según las investigaciones de la Academia de la Historia de Cuba, convocada por Gonzalo de Quesada. El 28 de enero de 1853 nace José Julián, o Pepe, como le llamaban en la casa, y es bautizado en la iglesia del Santo Ángel Custodio en la calle Compostela. Estudia en el Colegio San Pablo que dirige el maestro Rafael María Mendive, y ya desde jovencito tiene ansias de libertad para Cuba, como todos sabemos, y eso tarde o temprano lo llevaría a la cárcel. Luego ya comienzan a nacer niñas, no les nacerían más varones a la familia. En junio de 1854 nace la segunda hija del matrimonio, Leonor Petrona. La bautizan en la capilla del Castillo del Morro. Cuando acaba de cumplir 15 años, contrae matrimonio con Manuel García y Álvarez, con quien tiene 4 hijos, María Andrea, Alfredo, Oscar y Mario, este último nacido en México entre 1875 y 1876. En una carta de Martí a un cuñado le escribe: Chata, como le llamaban, está en su puesto a la cabecera de la enferma porque no le cabe la bondad en el corazón. Leonor fallecería en La Habana a los 46 años el 10 de julio de 1900. El tercer vástago del matrimonio, Ana Salustiana Matilde, a quien llamarán Ana, nace el 8 de junio de 1856. Pepe quiere mucho a esta hermana, como lo demuestran sus cartas y escritos. Han vivido juntos la niñez y luego, cuando Martí está en España, mantienen correspondencia. Ha quedado un poema escrito por Ana a su madre en el día de su cumpleaños, que dice: ¿qué frase habrá que demostrarte pueda la intensa emoción del alma mía? Hoy que ilumina de tu autora el día, el llano tropical y la arboleda, no puede haber quien en ternura exceda a la dulce expresión de mi alegría. Ruego a Dios que nunca, oh madre mía, la nube del dolor hiera tu frente, que siempre pueda yo, con alma ardiente, apurar en tu alma inmaculada albas de luz y aromas del oriente. Tu hija, Ana Martí. En una carta de Martí a su hermana Anita vemos el cariño que se tienen los hermanos. Cuando Martí le dice: impaciente y estúpido el correo, lucha y vence mi amor y mi deseo. Carta es mi carta,
mas si bien la peso, me une a tu imagen tan estrecho lazo, que es cada frase para ti un abrazo, y cada letra que te escribo un beso. Don Mariano tiene mala salud y quiere tratar de reunificarse con su familia de España. En 1857 salen para Valencia. Doña Leonor ha heredado un dinero de su padre que acaba de fallecer y se embarcan con sus 3 hijos, Pepe de 4 años, Leonor de 3 y Ana de meses. Doña Leonor va de nuevo embarazada, por lo que el viaje en barco no le resulta agradable. En Valencia, al poco de llegar, les nace María del Carmen, el 2 de diciembre de 1857, y por eso la llamarán la Valenciana. Será la única de los hijos que nacerá fuera de Cuba. Luego de un tiempo en la península, sin lograr don Mariano establecerse, deciden regresar a Cuba. En el viaje de regreso se realiza en 1859. Doña Leonor va de nuevo embarazada y el 13 de noviembre da a luz a su 4º hijo, María del Pilar, pero la hija fallecería el 12 de noviembre del 65 con 6 años. 3 años más tarde, el 10 de enero de 1862, nace Rita Amelia. Por aquellos años vivía la familia en el barrio de Peñalver, en Jesús Peregrino, entre Oquendo y Soledad. Eran pobres. El sueldo de don Mariano no alcanzaba. Amelia se casa el 10 de febrero de 1883 con José García y Hernández. El matrimonio tendría 7 hijos: José Joaquín Guadalupe, Amelina Manuela, Aquiles Julián, Alicia Epifanía, Gloria Engracia, Raúl Guadalupe y José Emilio. Residen en el Cacagual, cerca de Bejucal, pero el matrimonio pierde al mayor de sus hijos, José Joaquín, cuando éste tiene 19 años. Hablaremos de estos hijos más adelante. El 6 de octubre de 1864 viene al mundo Antonia Bruna, quien luego contraería matrimonio con Joaquín Martínez Fortún y André. El matrimonio tuvo 4 hijos: Joaquín, Ernesto, María y Carlos. Algunos historiadores apuntan que estos 2 últimos se establecieron en México, donde aún quedan descendientes, en Tepic, capital del estado Nayarit. Antonia Bruna fallece en La Habana a los 36 años, el 9 de febrero de 1900. La última hija del matrimonio fue Dolores Eustaquia, o Lolita como la llamaban, que nace el 2 de noviembre de 1865. Pero Lolita fallece en la niñez en 1870. Don Mariano trabaja como celador de buques en el puerto de Batabanó y la familia reside en la calle San José entre Gervasio y Escobar en La Habana. Después don Gervasio cambia de nuevo de trabajo, esta vez como celador del barrio de La Cruz en Guanabacoa, y la familia se muda para vivir allí. La situación económica sigue siendo muy difícil. Mariano Martí es un hombre de carácter irritable, según relata Salvador Bueno en su libro Martí por Martí, y de estricta honradez, lo que le causa problemas en los empleos. Después de haber estado en la cárcel y salido para España, Martí reside en España, donde termina sus estudios. Se acaba de graduar de leyes y la familia decide entonces viajar a México en 1874 para reunir todos con él.
Don Mariano va esperanzado de que quizás en México tenga más suerte y también está deseoso de ver a su hijo. En Cuba se libra la Guerra de los 10 años, habiendo muerto Carlos Manuel de Céspedes unas semanas antes de partir la familia para la capital azteca. Muchos cubanos se habían ido ya al exilio. Según investigaciones de algunos historiadores, apareció una nota en el periódico La Iberia de México en el que se pedía ayuda para una familia española que no tiene que comer, no tiene que vestir, no tiene con qué curarse y la miseria la devora. La familia Martí Pérez estaba pasando mucha necesidad. El periódico promueve también una suscripción popular que llegue a recaudar $72. La suerte no los acompañaba. En ese viaje que hace la familia a México en 1875, Ana está comprometida con el pintor mexicano Manuel Ocaranza e Hinojosa. Pero Ana fallece en México el 5 de enero de 1875 a los 19 años, mientras su novio está en España estudiando. Los ayuda a pagar los gastos del entierro, el que luego sería gran amigo de Martí, Manuel Mercado y de la Paz, quien por entonces es diputado al Congreso de la Unión Mexicana. Además de buscar un cementerio, les ayuda con dinero y les consigue un apartamento donde vivir, así como un contrato con el ejército mexicano para coser ropas y artículos para los uniformes de los soldados. Toda la familia se da a la tarea. Cuando Martí llega a México en el vapor City of Mérida de la World Line, que ha hecho escalas en La Habana, Progreso y Campeche, se encuentra con la noticia de la muerte de Ana y en medio de su tristeza escribe su poema Mis padres duermen, que aparecerá en el periódico El Nacional, para el que Martí trabajará por un tiempo. El poema, tan sentido, dice así: es hora de pensar, pensar espanta, cuando se tiene el alma en la garganta. Ellos tienen las canas en la frente, la noche del amor en la memoria, y en la faz una lágrima caliente y un caliente cadáver por historia. Ella nació con flores en la frente, ella brotaba luz de su cabeza, y en sus brazos dormía blandamente la Virgen sin color de la pureza. La tierra la quería, como quiera los niños la mañana. Era hermana del sol, y era mi hermana, pero en la tierra vil se me moría. Decidme, ¿cómo ha muerto? Decid, ¿cómo logró morir sin verme? Y puesto que es verdad que lejos duerme, decidme, ¿cómo estoy aquí despierto? Durante su estancia en México, Martí conoce a la camagüeyana Carmen Sayabazán. Se comprometen y más tarde contraen matrimonio en la capilla del Sagrario de la capital metropolitana del Distrito Federal el 20 de diciembre de 1877. Es de suponer que don Mariano y sus hijas asistieron a la boda de Martí, pues todavía residían en Ciudad México y no regresan a Cuba hasta febrero del año siguiente, aunque no se ha encontrado nada documentado al respecto. Los recién casados viajan a Acapulco
en viaje de novios y después a Guatemala, donde residen hasta 1878, año en que parten para La Habana vía Honduras. Martí y Carmen regresan a Cuba y les nace en noviembre su único hijo, José Francisco. La familia se reuniría toda para festejar el evento. El hijo de Martí y Carmen se casaría ya en tiempos de la República el 21 de febrero de 1916 en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús del Vedado en La Habana. El matrimonio no tuvo descendencia. Pero estando en La Habana, Martí es nuevamente apresado y deportado de la isla en 1879. Logra llegar a Nueva York, donde busca trabajo y comienza su ardua labor por la libertad de Cuba. En Nueva York, Martí escribe para los periódicos, hace traducciones y con sus honorarios ayuda a su familia en La Habana. Aquí vemos una foto de Martí tomada en Nueva York en 1888, que le envía a su hermana Amelia y la que la dedicatoria le pone a Amelia el lirio, José. Desde Nueva York, Martí le escribía a Amelia, su hermana, y en una de las cartas le dice: «Tú me pides muchas cartas, tú, feliz, escríbeme sin cesar y oblígame a ellas, y no me mires como hermano alejado, sino como parte de tu mismo cuerpo». Amelia, como vimos antes, se casa el 10 de febrero de 1883 con José García y Hernández. El matrimonio tendría 7 hijos. Martí mantiene correspondencia con su nuevo cuñado, José García Hernández, y le escribe: «Cuídeme bien, Amelia, que es flor fina y de más aroma mientras el aire es más suave. Sé con gusto que no ha podido tocarle mejor jardinero, ni a usted, hermano, que más lo quiera y más lo estime». Don Mariano viaja a Nueva York en 1880, invitado por su hijo. Va a pasarse allí unas semanas. No anda bien de salud y 2 años después de regresar a Cuba, el 2 de febrero de 1887, fallece a los 72 años. Doña Leonor lo sobreviviría 20 años. Don Mariano es velado en la casa de su hija Leonor y enterrado en el cementerio de Colón. No sabemos el sentir de sus hermanas, tampoco sabemos si la familia era partidaria de que Cuba fuera independiente de España. Sabemos que Martí estaba muy ligado a su padre por esta carta a Manuel Mercado en que le dice: «Mi padre, el menos penetrante de todos, es el que más justicia ha hecho a mi corazón». Sin embargo, con su madre la relación parece que era más difícil. Doña Leonor no comprendía la entrega de Martí a la causa de Cuba. En una carta le escribe: «Dentro de 3 días cumplirás 29. Me resigno, pero no me conformo a que a esa edad, con tantos elementos de vida, sufras tantas angustias y que mis muchas reflexiones nada hayan podido en tu destino». Una vez que enviuda, doña Leonor viaja a Nueva York invitada por su hijo el 22 de noviembre de 1888. Allí cumple sus cumpleaños el 26 de diciembre. La comunidad cubana de esa ciudad le hace una velada patriótico-artística
el 27 de enero de 1888 se despiden y ya no se volverán a ver más. En Cuba se libraba la guerra de independencia. En los primeros meses de la guerra, Martí fallece en Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895. Doña Leonor y toda su familia en Cuba recibe la noticia. Pero a doña Leonor todavía le faltarían muchas más penas que sufrir. El 10 de febrero de 1900 moría Carmen. El 14, Leonor. Vivía en la pobreza y el Partido Revolucionario Cubano de Nueva York le envía 50 pesos oro para ayudarla con sus gastos. Rita Amelia sería la única que sobreviviría a todos y será la que la acompañe hasta el final. La Asociación por Martí logra recoger fondos para comprar la casita de Paula y regalársela a doña Leonor y así ayudarla con los gastos. La foto que vemos es del 19 de julio de 1900, en la que se conmemora el día que le entregan las llaves a doña Leonor. El 19 de junio de 1907 fallece Leonor Pérez Cabrera en la casa de su hija Rita Amelia en la calle Consulado. Cuánto tuvo que haber sufrido Leonor al ver morir a casi todos sus hijos y a su esposo, tener en su alma aquel dolor pensando en Pepe entregado a la libertad de Cuba. Además, ciega y sin recursos, cuántos vaivenes y cuántas lágrimas. Años después, se comienzan a levantar monumentos a su memoria. Este del Valle de Orotava, en Islas Canarias, de donde ella era natural. Uno en San Miguel del Padrón, uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en el Parque de H y 19 en El Vedado, en La Habana. Amelia, que como sabemos fue la única sobreviviente de la familia, tuvo 7 hijos. A continuación vemos algunas fotos de estos hijos de Amelia y José con sus esposos e hijos. Amelina García Hernández con su esposo Vicente Lanz y sus hijos. Raúl García Hernández con su esposa Gloria y su hijo Gustavo. Otros hijos de Amelia, solteros o fallecidos, José Emilio, Gloria y Raúl. Raúl, su esposa Hortensia Tomás y la hija de ambos, Hilda. Alicia y su esposo Enrique Alexander con sus hijos Julita, Enriquito y Armando. Aquí vemos a Amelia Martí con algunos de sus nietos en La Habana, principios del siglo XX. La fotografía es cortesía del bisnieto de Amelia, Raúl García Justiz, quien también ha tenido la cortesía de proveerme de algunos datos para esta presentación. Aquí vemos a Alfredo, Luis y Gustavo, nietos de Amelia Martí, con su madre Gloria. Aquí vemos a Luis Raúl García, nieto de Amelia. La foto de la izquierda en La Habana, alrededor de 1940, y la de la derecha con su nieta Amelia en Miami. Luis Raúl falleció en Miami en el 2022.
En esta foto vemos a los descendientes de José Martí en la actualidad. El arquitecto Raúl García Justis, bisnieto de Amelia Martí, en el centro. Su esposa Isis Carvajal a su izquierda. Sus dos hijas, Miranda Miriam y Amelia Aurora, y su yerno William Louis Sims, todos en Miami. Martí siempre amó a sus hermanas y a sus padres. Sus cartas y comentarios así lo demuestran. Aunque no sabemos mucho, sabemos que hubo unidad en la familia, que se preocupaban por su hermano lejos de la patria, que tuvieron una educación sólida basada en el respeto, la unidad, la moral, la integridad, que sus padres Leonor y Mariano sembraron en la familia las semillas del amor. A pesar de ausencias, dificultades, carencias e incomprensiones, la unidad familiar nunca se fragmentó. Sus 8 hijos, 21 nietos y muchos bisnietos continuaron el legado de sus padres. Doña Leonor adoraba a su familia. Prueba de ello es una carta de Martí a su cuñado José García, que le dice: ya sé que mamá no tendrá paz hasta que no vea al nuevo nieto. Ella no sabe ya vivir sino pensando en ellos. A pesar de ausencias, dificultades, carencias e incomprensiones, la unidad familiar nunca se fragmentó. Martí quería mucho a sus hermanas. Un año antes de morir escribió a su madre: yo las estoy viendo siempre, a mi chata romántica, a mi Carmen digna, a mi dolorosa Amelia, a mi sagaz Antonia. Yo no ceso de verlas un instante. Es necesario que los historiadores continúen la investigación y nos hablen más de la vida de estas mujeres y de esta familia, de sus anhelos y pesares, y es importante que se siga rastreando en los archivos para que los cubanos sepamos de nuestros héroes y mártires. Sobre todo que nos hablen de sus mujeres, porque como dijo Gaspar Betancourt Cisneros, las mujeres son el punto de partida de los pueblos. De ellas salen los héroes o los tiranos, los sabios o los ignorantes, los patriotas o los traidores, los filósofos o los libertinos. Muchas gracias.